A continuación, seguimos en la descripción de los huesos, ahora ya de la cara. Hemos mandado ya el trabajo de hueso del maxilar superior. Ahora vamos a entrar a describir el hueso que está articulado con el maxilar superior y van a formar la bóveda palatina o la bóveda ósea. De ese modo, vamos a describir al palatino como un hueso par y para describir vamos a tener que dividir al palatino en que tiene una lámina vertical y una lámina horizontal. Las dos láminas horizontales se van a unir en una sutura central y media, formando parte del paladar óseo en la boca. De este modo, entonces, para su descripción vamos a dividir en una lámina vertical del palatino y una lámina horizontal del palatino. Vamos a empezar por la lámina horizontal, que parece ser la continuación de las apófisis palatinas del maxilar superior. Por lo tanto, esta parte horizontal va a tener una cara inferior, que es parte del paladar óseo de la boca, y una cara superior que va a formar el suelo de las fosas nasales. Ahora que hemos revisado las caras y la posición horizontal que tienen, pues vamos a hablar de los bordes. Tendrá un borde anterior que está articulado con el borde posterior de la lámina horizontal del maxilar superior. Y tendrá un borde posterior que es la parte final de las fosas nasales y van a formar parte de aquello que nosotros conocemos como el orificio posterior de las fosas nasales con el nombre de coanas. De ese modo, el borde lateral de esta lámina horizontal del palatino se va a continuar con el resto del palatino, que es la lámina vertical, de tal modo que van a formar un ángulo más o menos de 90 grados entre la lámina horizontal del palatino y la lámina vertical de este hueso. Bien, entonces hemos dicho que tiene 4 bordes. Un borde anterior que se articula con el maxilar superior. Un borde posterior que es libre y que corresponde a la formación de aquello que es el orificio posterior de las fosas nasales. Un borde lateral que es continuación con la lámina vertical del palatino. Y la lámina, o digo, el borde interno, que es nada más la fusión, la unión articular de este borde interno entre las dos láminas del palatino, entre las dos láminas horizontales del palatino, formando ahí aquello que es que ustedes deben recordar y tal vez ojalá recuerden de aquello que hemos hablado de la cruz de San Andrés. Bien, hemos terminado con esta lámina horizontal. Tenemos su cara superior, que forma parte del suelo de las fosas nasales, su cara inferior, que forma parte del paladar óseo de la boca, su borde anterior, que se articula con el borde posterior del hueso maxilar superior, su borde lateral, que continúa con la lámina vertical del palatino, y finalmente hablaríamos de aquello que es la unión de los dos palatinos en su porción horizontal, que es el que va a formar el rafe o la sutura medial de entre los dos palatinos.
Ahora nos tocaría ingresar a estudiar a la lámina vertical. Esta lámina vertical, pues, es la más interesante, la más importante y la que tiene un poquito más de detalles anatómicos. En esta lámina vertical igualmente vamos a observar la cara externa. También vamos a observar la cara interna que está formando parte de las fosas nasales. Vamos a hablar de aquel borde superior de esta porción vertical, y en el borde superior vamos a encontrar una escotadura que, cuando viene a articularse el cuerpo del esfenoides, pues vamos a encontrar que esta escotadura se ha convertido en un orificio, y este orificio se va a llamar orificio esfenopalatino. Por este orificio van a ingresar una serie de elementos tanto arteriales como nerviosos y venosos. Delante de esta escotadura vamos a encontrar una apófisis bastante voluminosa que se va a conocer con el nombre de la apófisis orbitaria, porque va a formar parte de la cavidad orbitaria. Y por detrás de la escotadura vamos a encontrar otra apófisis, la apófisis esfenoidal, quien va a tener relación articular directamente con el esfenoides. De este modo, estamos hablando de este borde superior y hemos encontrado dos apófisis importantes que las vamos a estudiar a continuación. Pero no debemos olvidar que esta lámina vertical tiene un borde anterior y un borde posterior. Y el borde inferior que se va a continuar con la lámina horizontal del palatino. De este modo, entonces, estamos nosotros viendo la estructura vertical de esta lámina del palatino, donde la escotadura en el borde superior es lo más importante, y delante de la escotadura una apófisis bastante voluminosa para el tamaño del hueso, que es la fosa orbitaria, y por detrás de esta escotadura está la apófisis esfenoidal. Por delante estará el borde anterior de esta lámina vertical. Este borde anterior se va a articular con el hueso que se encuentra en el maxilar superior, y va a ser una articulación bastante interesante, porque el borde anterior de esta lámina va a terminar en una apófisis maxilar que correspondería al hueso maxilar superior. Bien, ¿qué vamos a encontrar en las caras de esta lámina vertical del palatino? En la lámina vertical del palatino encontramos la cara externa. Y en la cara externa vamos a dividir esta cara en dos regiones. Una región anterior un poco anfractuosa, que está en relación articular con el hueso maxilar superior, con aquella porción que conocemos con el nombre de la tuberosidad del maxilar superior. Por detrás de esta articulación encontramos en la cara externa de esta lámina vertical del palatino una zona rugosa, algo anfractuosa, y va a terminar finalmente hacia atrás con una apófisis. La apófisis piramidal es bastante importante, esta apófisis piramidal, porque va a ir a ocupar el espacio que queda entre las dos alas de las apófisis pterigoides
del esfenoides, formando entonces una articulación del palatino con el esfenoides a través de esta apófisis piramidal. Tiene justamente esa forma piramidal para que ingrese en ese espacio que queda entre las dos alas interna y externa de la apófisis pterigoides. De este modo entonces se va a formar esa fosa escafoidea en la apófisis de este hueso esfenoides, y ahí vendrá a articularse en el fondo de esta fosa escafoidea y parte de esta apófisis piramidal uno de los músculos que se van a llamar pterigoideos, que son músculos masticadores. Bien, vamos a hablar del borde posterior y de un canal que se encuentra en la cara externa. Este canal es importante porque va a dar lugar al paso de un nervio. Se llama canal palatino posterior para el paso del nervio palatino posterior. Es importante recordar este detalle porque vamos a tener que intervenir en muchos casos a esta lámina tan delgada que puede ser lastimada a través de un trauma. Hemos descrito la cara externa. Ahora vamos a terminar con esta porción vertical del palatino estudiando la cara interna de esta lámina vertical. Y ustedes verán que en la cara interna es más o menos lisa en su mayor extensión, pero encontramos dos crestas horizontales. Una cresta que se llama turbinal superior y otra cresta llamada turbinal inferior. Estas dos crestas van a servir para la aparición de las conchas o cornetes. Y entonces en la cresta superior se va a articular con el cornete superior y en la concha, o digo en la cresta inferior, el cornete inferior. De ese modo entonces estamos tratando de concluir esta cara externa de la porción de la lámina vertical en su cara interna, que corresponde a las fosas nasales en su integridad. Y más hacia abajo de esta cresta encontraremos unos pequeños dientecillos que va a servir para la articulación de esta porción con la porción horizontal del palatino. De ese modo, estamos tratando de concluir entre la cara externa e interna de la porción vertical, que tiene su borde anterior y termina en una apófisis, y es la apófisis del maxilar superior. Y también debemos indicar que en la inserción que hace o en la articulación que hace el cornete superior, va a hacer que disminuya el orificio de entrada a aquel seno que se llama el seno del maxilar superior o antro de Imoro.